Hola, buen día, querido amigo y amiga. ¿Cómo están? Dios te bendiga, ¿sí? Le damos gracias a Dios, como siempre, por un día más, este, por un día más en su presencia, sabiendo que Dios interviene, ¿cierto? A través de su palabra. Cuando vos hablas su palabra, cuando vos hablas su verdad, con esa certeza en el corazón, ese amor, ¿cierto? Que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. El Señor interviene siempre a favor. No es que vos lees este texto por leerlo, aunque hay mucha gente que sí ha comenzado a leerlo por una curiosidad, porque algo se ha despertado en su vida de querer leer el texto sagrado. Muchos alrededor del mundo están transcribiendo la Biblia en cuadernos, toman un lápiz, empiezan a transcribirlo y bueno, están viviendo experiencias asombrosas, ¿cierto? Y están siendo alcanzados por Cristo, ¿cierto? Y todas las cosas que Él hizo para llevar adelante esta vida, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando uno atiende al texto sagrado, a la Biblia, digamos, y va inquiriendo, va indagando, va investigando, ¿cierto? Y eso es algo maravilloso. Que Dios bendiga a tus hijos, tus hijas, sus estudios, su trabajo, tus amigos, ¿cierto? Dios bendiga a cada uno. Seguramente que hay amigos que están orando por vos, ¿cierto? Y vos también, ¿cierto? Y también por los enemigos, ¿cierto? Eso es una parte que nosotros tenemos que llevar también, que la persona que es enemiga nuestra, que por ahí tiene alguna diferencia, hoy en día hay muchas diferencias, ¿verdad? Uno se puede pelear por muchas cosas, hoy en día por política, por ejemplo, acá en este país es muy común, ¿cierto? Porque hay mucho odio, hay mucha rencilla por el tema de política, ¿sí? Bueno, que el Señor pueda estar haciéndonos entender y sanando nuestros corazones y que no seamos parte de estas cosas para no perder amistades y bueno, y poder desarrollar nuestra vida en sociedad. Hay una forma de poder salir de estas cosas que muchas veces se presenta como una tentación para caer, para este, molestarnos, y muchas veces es algo que las tinieblas usa para intervenir en nuestro caminar, y bueno, y eso trae pensamientos, trae preocupaciones, ansiedades, donde verdaderamente no nos conviene, digamos. Si bien, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿cierto? O sea, puedo participar, sí, tengo la libertad de hacerlo, porque soy un ser libre, pero no todo me conviene. Muchas de esas cosas me pueden acarrear algunos problemas que pueden estorbar muchos propósitos en nuestras vidas. Entonces, que Dios me ayude a mí y Dios nos ayude a ser equilibrado, que el Espíritu Santo esté interviniendo, ¿verdad? Así también a cada uno de nuestros hijos poder aconsejar desde ese lado, que no entren en ninguna disputa necia, como dice por allá el apóstol, ¿no? Ahora yo quería leer un cachito el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4. Sé que habíamos quedado en Hechos 3, estamos leyendo algunos libros de la Biblia y bueno, estamos siguiendo esta numeración, ¿sí? El libro de los Hechos capítulo 4, ¿cierto? Pedro estaba hablando, ¿cierto? Algunas cosas con respecto al Señor Jesucristo y la actitud que seguía imperando en Israel después de que mataron al Señor Jesucristo, ¿sí? Mataron al Hijo de Dios. Hablando ellos al pueblo, dice el capítulo 4:1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿sí?
los mismos que perseguían a Jesús, claro, escucharon hablar de Jesús otra vez. ¿Sí? ¿Cómo puede ser si terminamos con este hombre? ¿Cierto? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Acordémonos, hermano, que en el capítulo 1 de los Hechos, Jesús se le apareció a muchos, ¿cierto? A muchos de sus discípulos, que eran más de 500. Así que todos esos discípulos fueron comisionados, gente que estaba muy cerca de él, ¿cierto? Gente que estaba muy cerca de él, escucharon hablar de Jesucristo, ¿cierto? Hablando ellos, dice que estaban resentidos, dice estos sacerdotes, ¿no? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¿Ok? Entonces nosotros acá en el libro de los Hechos, ya con la venida del Espíritu Santo se comienza a ampliar tu corazón, tu vida, tu espíritu, y podemos ver que Jesucristo se le aparece a más de 500 personas. Fueron testigos presenciales. Muchos viven aún, dice, ¿no? En ese momento que fue escrita la carta, ¿cierto? Y bueno, vos podés ver ahí cómo el Espíritu Santo es una persona que a lo que hizo Jesús, ¿cierto? Él lo multiplica, ¿cierto? Y lo que hace es muy viral, como dicen hoy en día, ¿no? Si Jesucristo podía afectar multitudes, ¿cierto? Ahí en Jerusalén, el Espíritu Santo, ¿cierto? Tan solamente con este hecho, ¿cierto? Venía a respaldar el mensaje que dio nuestro Salvador Jesucristo, y venía con poder, con prodigios y con señales, ¿cierto? Que acá es el parte del cumplimiento, ¿cierto? De allá del libro del profeta Joel, capítulo 2, donde habla: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Eso se manifiesta desde ahí hasta nuestros días, ¿cierto? Y más allá, hasta los últimos días, ese derramamiento del espíritu no se detiene, ¿cierto? Y el corazón que está abierto al Señor y empieza a curiosear su palabra, a mirarla, a sentir ese hambre, esa sed por él, se derrama en el corazón y viene a habitar tu vida para siempre, viene a consolarte, viene a restaurarte, viene a redimirte, a darte fuerzas, a darte nuevas energías, ¿cierto? A darte un nuevo horizonte, una nueva visión, ¿cierto? Un nuevo diseño, ¿cierto? Es el diseño eterno de Cristo, es la verdad que viene a habitar en tu vida, es el Espíritu de verdad, ¿cierto? Dice que en Él no hay engaño, ¿sí? Y dice que, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5.000. ¿Te acuerdas que el ministerio de Jesucristo, la gente se acercaba porque había mucha necesidad en el pueblo? El pueblo estaba muy empobrecido. Acordate que estaba en una coalición de nación, por así decirlo, en una sociedad con los romanos, donde los romanos tenían el dominio sobre ellos. Si bien los romanos respetaban sus creencias, ¿cierto? El pueblo estaba muy empobrecido, pero en esta oportunidad, ¿cierto? Si bien Jesucristo alimentó a más de 5.000 personas con 2 panes y 5 peces, acá, ¿cierto? Más de 5.000 personas, dice, creyeron. El número de varones era como de 5.000. Con el Espíritu Santo, el mensaje llegaba a los corazones. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo había traído la palabra, la había sembrado,
Y ya esa semilla que el Señor puso, el Espíritu Santo vino a darle vida, vino a darle ese vigor que necesitaba para que esa semilla dentro de la persona generara ese nuevo nacimiento en la vida de ellos. Así también va a ocurrir con vos, que vas a mirar el mensaje y se va a producir ese nuevo nacimiento desde tu interior y donde va a ir formando el ser que verdaderamente Cristo diseñó para tu vida, algo muy personal, pero verdaderamente con una llegada en el Espíritu muy, muy notoria, que eso lo vas a vivir vos en tu vida diaria, ¿cierto? En tus relaciones, ¿cierto? En tu economía, en tu hogar, ¿cierto? Va a haber un avance que lo vas a ir notando, lo vas a ir palpando, ¿sí? Porque Cristo es el que hace todas estas cosas. Y bueno, este mensaje que Pedro y Juan en el capítulo 4 del libro de los Hechos que estamos leyendo en el verso 5 dice, aconteció, perdón, el versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos, dice el verso 4, de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones eran como de 5.000. Ya no iban a buscar tan solamente una comida, porque tenían hambre, no iban a buscar pan, iban a buscar su palabra, ¿cierto? Y de eso se trata, de ahí se origina todo. Su palabra dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que vos necesitas en tu vida va a venir por añadidura si atendés al mensaje. Si todos los días esa Biblia que tenés ahí escondida en tu casa, o tal vez era una persona de lectura, retomás estas cosas, ¿no? La lectura. Y cuando vos vas leyendo, te digo un secreto, cuando vos estás leyendo, ¿cierto? Es una oración que tu espíritu está haciendo, sin que vos lo percibas tal vez, ¿cierto? Tu espíritu dentro tuyo va tomando vida. ¿Por qué? Porque dice su palabra, mis palabras son espíritu y son vida, ¿cierto? También el Señor destaca por ahí, por Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un ser espiritual, somos un ser espiritual, ¿cierto? Que si no nos alimentamos espiritualmente, vamos a ser presa fácil de las ansiedades, vamos a ser presa fácil de las preocupaciones, vamos a ser presa fácil, ¿cierto? De no tomarnos un día de descanso. ¿Por qué? Porque son muchas las obligaciones, no vamos a tener un día para la familia, para nosotros mismos, ¿cierto? Y buscar este refugio. Entonces cuando vos vas a hacer las cosas, ¿cierto? Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar la paz. Mira, vas a tener un montón de obligaciones para cumplir, pero Dios te va a empezar a poner un orden. Dios va a empezar a poner un orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una nueva criatura, ¿cierto? Que está tomando ese dominio y ese control en todas las cosas, ¿sí? Y entonces dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro. Anás y Caifás fueron los que encubiertamente de noche enjuiciaron a nuestro Señor Jesucristo en un falso juicio, con un falso alegato, ¿cierto? Y fue sentenciado a muerte, ¿cierto? Acá vemos a estos sacerdotes que mataron a nuestro Señor Jesucristo, y hay un par más, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿sí? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndole en medio,
les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cierto? Y muchos te van a preguntar, ¿cierto? Cuando vos estás, cuando vas a sentir esta pasión por predicar su palabra, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad se? ¿Hay algún gobernante? ¿Hay alguien que te, cierto? Porque muchos preguntan esto, ¿cierto? Y no conocen muchas veces el cuerpo del mensaje que vos estás dando, ¿cierto? Y que hay gente que tiene una necesidad, así como hay una necesidad de comer, hay una necesidad de vestirnos, hay gente que tiene una necesidad por dar a conocer su palabra. ¿Por qué? Porque va a ser edificado, va a ser establecido y va a alcanzar el propósito en su vida profesional, en su vida sentimental y lo financiero y etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno da esa palabra, porque hay una orden de parte de Dios de dar las buenas nuevas de salvación, porque ellas son la base y el fundamento, ¿cierto?, de nuestras vidas. Y poniéndoles, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Acá podía hablar, ¿cierto?, este discípulo, este apóstol, y podía explicar el por qué este hombre que había sido sanado en el templo, ¿cierto?, llamado este hombre el cojo, el que no podía caminar, Dios hizo un milagro. Y muchos, ¿cierto?, muchos se pusieron en contra de estas cosas. Yo no sé si vos recordarás que cuando Jesucristo predicaba, muchos eran beneficiados con sus milagros, y ellos lo aceptaban como un profeta, lo aceptaban como un maestro, lo aceptaban como alguien sabio de Dios. Aún muchos decían, tú no puedes hacer estas señales si Dios no está contigo. Pero ¿qué era lo que no aceptaban de Jesucristo? Que Él sea el Mesías, que Él sea el Salvador de Israel, que Él sea el gobernante de Israel. No lo aceptaban como rey, ¿cierto? No lo aceptaban como gobierno. ¿Por qué? Porque esta casta sacerdotal en este tiempo se había enquistado, ¿cierto?, como gobierno, y no querían, aún sabiendo las profecías, sabiendo las cartas que se habían escrito los profetas, que iba a venir un Mesías, que iba a venir de Belén, como dice por allá por Miqueas 5:2, que iban a ser de una virgen, como lo decía por allá por Isaías 7, verso 14, así como muchas profecías que respaldaban el advenimiento del Mesías, ¿cierto?, no lo aceptaron, ¿cierto? Muchos sabiendo que este era el Mesías, prefirieron callar. Y eso es lo que trae el Espíritu Santo, que sus discípulos y aquellos que lo conocen no se callan, sino que comienzan a hablar. Y si no hablas de esto, es algo que está ahí constantemente amonestando. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras
del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí? Así que, amado, fíjate vos, eran hombres comunes, hombres con poca letra, ¿cierto? Aquellos que comenzaron a pregonar, ¿cierto?, de Cristo notablemente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya en ellos había una guía, ya habían sido entrenados, ¿cierto?, por Jesucristo, y bueno, ahora con el Espíritu Santo habitándole, tenían un mejor entendimiento de las verdades de Dios. Así que, queridos, ya después seguiremos con este libro de los Hechos, que es un viaje verdaderamente apasionante. Así que bueno, te deseo un gran día y que Dios te bendiga.